se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús Amén, hermano. Feliz sábado tengan, apreciados hermanos. Qué grato estar nuevamente en este precioso programa de la Iglesia del Aire y especialmente en esas horas santas para deleitarnos en el estudio de la palabra de Dios y en el testimonio del testigo fiel y verdadero. Y que no solo que solamente, ¿verdad?, el santo nombre y excelso nombre de Jehová de los ejércitos siga siendo glorificado. Y antes de entrar con el tema, como siempre, para que me acompañen a elevar una oración, para que así el Santo Espíritu continúe dirigiendo y dando claridad a cada uno de nosotros en este bello sábado. Así que vamos a orar. Querido Padre Celestial que estás en los cielos, glorificado y exaltado sea tu santo y bendito nombre. Queremos agradecerte porque nos has permitido nuevamente otro sábado más en el cual podemos deleitarnos en glorificar, en adorarte, Señor, en la hermosura de tu santidad. No somos merecedores, Señor, pero usted así lo ha permitido, Padre, y con corazones humildes y agradecidos queremos acercarnos a ti. Bendiga a cada hermano y a cada hermana, Señor, que nos escucha, y que su bendición, Padre mío, esté sobre cada uno de ellos. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sí, en esta oportunidad que usted, apreciado oyente y hermana que me escucha, ya sabrá lo que trazaremos, quizás esté relacionado con este tema, el cual es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Nuestro tema quizás lo ha oído de diferentes predicadores, pero cabe destacar y resaltar que es necesario una obra de reforma pro salud en la vida. Nuestro tema en esa oportunidad le hemos titulado "Es necesario una obra de reforma pro salud". Es muy necesario, mis hermanos, una obra de reforma pro salud en la vida. Y en ese estudio vamos a ver cómo el Señor ha querido dejar ese tema claro en el registro inspirado, y para ellos es menester regresar al inicio, al Edén, y descubrir cuál era el plan original de Dios. Vemos allá el libro de Génesis, el capítulo 1. Génesis, el capítulo 1. Los versículos 26 en adelante. Dice de la siguiente manera: Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces, sobre el mar, sobre las aves de los cielos,
y sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es evidente cuando leemos que Dios hizo al hombre, y nos dice Génesis, capítulo 1, versículo 26 y 27, que fue hecho a su imagen y semejanza. Y esa semejanza con el Creador, mis hermanos, era física, mental y espiritual. Tan pronto salió de las manos de su Creador. El alimento físico que Dios le proveyó, según el versículo 29, era de toda planta que da semilla sobre la faz de la tierra, como todo fruto de árboles que dieran semilla. La dieta completamente natural, apreciados. Ellos salieron perfectos, no había ningún defecto en ellos. Y el libro de la educación, vamos al espíritu de profecía, el libro de la educación, la página 15, nos muestra un detalle muy, pero muy importante. Dice la página 15 de la siguiente manera: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor. Creó Dios al hombre a su imagen, con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara la gloria del Creador. Y sigue diciendo el párrafo: todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad y su vigor debían aumentar continuamente. El hombre fue creado perfecto, hermanos. Y nos dice el Espíritu Profecía, en otro libro, en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, en la página 155, que el hombre fue dotado con fuerza vital tan potente, tan grande que la que el hombre posee ahora. En Dones Espirituales, el tomo 3, página 34, nos dice que cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. El hombre fue colocado en el huerto del Edén con condiciones ideales, y a la obediencia era la condición de la vida. Reitero esto, mis hermanos, la obediencia era la condición de la vida. En poco tiempo el hombre perdió todo esto al incurrir en desobediencia a su Creador. La desobediencia trajo infelicidad, trabajo arduo para la subsistencia, dolor y al final la muerte, hermanos. La semejanza con Dios se desfiguró, las facultades físicas se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, la vida del hombre se acortó, disminuyeron su estatura y resistencia física, y el mundo se llenó de miseria. Y vinieron las enfermedades, y el hombre quedó sujeto a la muerte. Me gustaría leer lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 3. Vamos a leer la página 154. Dice así: Dios dotó al hombre con una fuerza vital tan grande que se ha resistido a la acumulación de enfermedad que recayó sobre la raza humana, como consecuencia de hábitos pervertidos, y ha continuado viviendo por 6,000 años. Qué tremendo, hermano. Por 6,000 años. Este hecho es suficiente para evidenciarnos la fuerza y energía eléctrica que Dios le dio al hombre en su creación.
se necesitaron más de 2000 años de delitos y complacencia de las pasiones bajas para acarrear la enfermedad corporal a la humanidad, en un grado apreciable. Si Adán, en su creación, no hubiera sido dotado con una fuerza vital 20 veces mayor que la que tiene el hombre actualmente, la raza humana, con sus hábitos actuales de vida, en violación de la ley natural, se hubiera extinguido. Así que, hermanos, aquí la palabra del Señor, por medio del testimonio del Espíritu Profecía, nos revela lo trascendente e importante en reconocer cómo Dios había al principio colocado al hombre con una fuerza tan poderosa, tan fuerte. Y nos dice el Espíritu Profecía 20 veces más fuerte de lo que el hombre hoy en día tiene. La cita continúa diciendo: se me ha presentado la condición miserable del mundo en la actualidad. Desde la caída de Adán, la raza humana se ha ido degenerando. Se me mostraron algunas razones por la deplorable condición actual del hombre y mujeres que fueron formados a imagen de Dios y una idea de cuánto debe hacerse para detener aún en cierta medida la decadencia física, mental y espiritual y moral. Hizo que el corazón se enfermara, que el corazón, aquí ella menciona que el corazón de ella se enfermó y desmayó. Y sigue diciendo, Dios creó a la humanidad. Dios no creó a la humanidad en su actual condición débil. Debemos notar, apreciados hermanos, que al ser expulsado del huerto del Edén, nuestros primeros padres, el hombre recibió un cambio parcial en su dieta alimenticia, ya que tuvo que recurrir al uso de las hierbas para suplementar su alimento diario. Ya la calidad y cantidad de los granos y frutas se habían reducido como consecuencia de la maldición. Al seguir analizando el registro bíblico, notamos otro cambio notorio que fue en el trabajo. El hombre pasó de ocupación placentera y vigorizante al trabajo recompensador que le proporcionaba salud y contento, a luchar ahora con una tierra obstinada y para ganar el pan de cada día. Debemos advertir, sin embargo, que ese trabajo arduo le era una salvaguardia contra la tentación y además le era una fuente de felicidad y de salud. Ahora, apreciados hermanos, después del diluvio, se efectuó otro cambio en la dieta del hombre. Hubo una destrucción temporal de toda vida vegetal y Dios afrontó esta emergencia permitiéndole al hombre agregar la carne a su régimen alimenticio. Oído, apreciados, con lo que estoy diciendo. El que Dios haya permitido no quiere decir que fuese lo mejor o que cambió el plan que ya había establecido en el huerto del Edén. En ocasión, cuando se acercaron los fariseos para probar a Jesús en las fronteras de Judea, en relación a la carta de divorcio que había permitido Moisés, el Señor Jesús contestó, ante la dureza de sus corazones lo había permitido. Pero luego resalta que desde el principio no fue así. Bueno, esas mismas palabras se pueden aplicar en relación al régimen alimenticio actual, hermanos. Desde el principio no fue así. En este mismo sentido, el Espíritu Profecía nos dice en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio lo siguiente, página 446.
Después del diluvio, la gente comía mayormente alimentos de origen animal. Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido y que él estaba dispuesto a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y permitió, ahí está la palabra, y permitió que la raza longeva comiera alimento de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Pronto después del diluvio, la raza humana comenzó a decrecer. Si no reconocen esta palabra longevo, ¿no? Quiere decir larga duración, longevo, longevidad, larga duración de vida. Vemos ahora el tiempo del pueblo de Israel, después del Éxodo. Dios dio a este pueblo de Israel instrucción sobre principios generales de salud y del régimen alimenticio. El pueblo salía de una esclavitud en Egipto y contagiado con hábitos contrarios estrictamente en el desierto antes de entrar a Canaán. Se le enseñaron principios de higiene y se les sometió a leyes sanitarias. El propósito de Dios, apreciados hermanos, para Israel era que fuese un pueblo santo, limpio y feliz. Los sometió a un sistema de disciplina que, si lo hubiesen seguido, hermanos, habrían resultado en bien y en bendición para ellos y para su posteridad. Les proveyó un régimen completamente vegetal, el maná, completamente libre del daño que les causaba los alimentos cárneos que consumían en Egipto. Pero lastimosamente, amados, leemos en el relato bíblico, en el libro de Números, capítulo 14, versículo 4, que el pueblo tuvo un vivo deseo y lloraron por quien le diera de comer carne. Si leemos allá lo que dice el espíritu de profecía en relación a este momento, voy a leerles aquí la cita en unos segundos. Dice de la siguiente manera: la cita en 1898. El estado mental tiene mucho que ver con la salud del cuerpo. Muy importante esto, hermanos. Y especialmente con la salud de los órganos digestivos. Por regla general, el Señor no proporciona a su pueblo alimentación de carne en el desierto, porque ese régimen crearía enfermedad e insubordinación. Apreciados, por regla general. ¿Qué quiere decir ahora la palabra que leímos ahí sobre insubordinación, hermanos? Quiere decir que deliberadamente desobedece el orden legal. Por eso entendemos más a fondo cuando la cita dice que por regla general Dios no proporciona alimento de carne a su pueblo. Y humanamente la insubordinación es un delito sancionado en las organizaciones jerárquicas. Ahora, ¿cuánto más entendiendo esta palabra espiritualmente? Y termina la cita diciendo: a fin de modificar el carácter y colocar en ejercicio activo las facultades mentales elevadas de la mente, les quitó la carne de animales muertos y les dio alimento de ángeles
maná del cielo. Qué tremendo, mis hermanos. Dios, en su sabiduría, en su sapiencia, sabe lo mejor para cada uno de sus hijos. Dios tuvo un plan desde el inicio, pero este pueblo desobedeció lo que el Señor así le había indicado. Me gustaría, apreciados, vayamos al libro de Salmos, capítulo 106. Salmos capítulo 106. Los versículos 13 en adelante. Salmo 106. Me gustaría leer esto. Versículo 13. Pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, y ardieron de deseo en el desierto, y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió flaquezas en sus almas. Qué tremendo es lo que causó la desobediencia, la rebeldía. También, hermanos, en los días del profeta Elías, notamos que el Señor cambia la dieta de ese reformador. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, los versículos 5 y 8, tenemos esta evidencia, este cambio que el Señor hace en la dieta de este profeta. Por otro lado, tenemos el ejemplo y la evidencia en los días de Daniel. Y así, amados hermanos, podemos seguir hablando de más detalles de reformas alimenticias en la palabra de Dios. Pero quiero avanzar, hermanos, ¿me escuchan? Mucho más adelante. Y es antes que siguiera el clamor de medianoche, de 1844. En las experiencias educativas, tomado del libro de estudio sobre educación cristiana por Edward Sutherland, un libro que considero muy importante que leamos, hermanos, y el que así lo desea con gusto compartir este. Pero Sutherland, uno de los pioneros que trabajó junto a su hermano Percy Magan, y con la aprobación de Elena G. de White en los lados del sur, en Nashville, las fechas de 1904 en adelante, en el levantamiento de la escuela de Madison School. Pero este es un libro que presenta información de una manera tremenda en cómo el sistema educativo introducido por Martín Lutero y Melanchthon fue quien inició este gran golpe triturador al sistema papal, porque se habían dado cuenta que su fuerza descansaba en su sistema educativo. Nosotros proféticamente sabemos que la herida mortal está relacionada con el año 1798, cuando el Papa Pío VI fue hecho prisionero por el ejército francés en manos del general Berthier. Pero ese golpe, apreciados hermanos, inició con esta reforma educativa introducida por estos reformadores, ya que el sistema romano perdió una gran parte de Europa, había perdido. Y ese libro, hermanos, menciona que hubieron más de 60 escuelas en Estados Unidos que abogaban por reformas en muchas de las áreas que hoy en día el adventismo está descuidando, hermanos. El Espíritu de Dios conmovió los corazones de líderes educativos y de las iglesias que intentaron practicar estas reformas
previo a 1844. Reformas en la educación en cuanto a dejar de utilizar las literaturas clásico-paganas, en sustituirlas por las escrituras, reformas para cambiar los austeros cursos de estudios y los títulos académicos, ya que entendieron que estos destruyen la libertad, la independencia y la originalidad de pensamiento, mientras que por otra parte desarrollaban la distinción de clase, la aristocracia y el imperialismo. Hermanos, reformas en las vestimentas, en la sencillez de los edificios, entrenamientos prácticos y manual, entrenamiento misionero y reformas en la dieta. En fin, todo eso previo al clamor de medianoche, porque el Señor quería preparar para tener así un ejército bien dispuesto para dar el mensaje final. Por eso es que se entiende más claramente que el Señor estaba por venir a esta tierra cuando estudiamos la fecha de 1888, hermanos. Cuando pensamos en esa fecha de 1888, que es importante igual que 1844, para nosotros como adventistas, he notado que la mayoría, lo primero que piensa es en el mensaje de la justificación por la fe, predicada por Waggoner y Jones. Pero cuando analizamos esta reforma en 1830 en adelante, considero 1888, que esa fecha toma mayor significado. Hermanos, una de estas tantas universidades que el Espíritu de Dios agitó en 1830 en adelante, con la reforma de la dieta, fue la Universidad de Oberlin. Leo en la página 13 de este libro de estudio de Sutherland. Nos dice así esta página, la página 13. Una ola de reforma en asuntos de dieta, vestimenta y otros principios de salud importante barrió a todos los Estados Unidos. Y muchos reformadores educativos se esforzaron para introducir estos temas prácticos en sus escuelas. El Espíritu de Dios estaba preparándolos para la prueba crucial de 1844. Los fundadores de Oberlin, movidos por el espíritu de reforma, dijeron: a fin de que podamos tener tiempo y salud para el servicio del Señor, comeremos únicamente alimentos sencillos y saludables, renunciando a todo mal hábito, especialmente el fumar y el masticar tabaco. Oído, apreciados hermanos, estoy leyendo palabras previos a 1844. Y sigue diciendo: a menos que sea necesario como medicamento, y nos negaremos a toda bebida fuerte e innecesaria, incluyendo el té y el café, mientras sea factible, y toda cosa costosa que sea planeada simplemente para gratificar el apetito. En 1832, el señor Sylvester Graham, creador de la harina Graham, comenzó a llamar a los hombres a que se arrepientan de los pecados de la mesa. Estoy siguiendo leyendo, mis hermanos, esta página. Y sigue diciendo: según esta autoridad clásica, los vegetales y las frutas deberían constituir la esencia de toda comida. Y deberían ser comidos en su estado natural tan cerca como sea posible, o sea, crudas. El pan debe ser hecho de harina de trigo integral, siendo esta condición natural, aunque el del centeno y la harina de maíz también se puede usar si son integrales, así como el arroz y el sorgo, si son cocinados de una manera sencilla. Continúa diciendo: la carne y el pescado, en todas sus formas, sería mejor sacarlos de la mesa por completo. Pero cuánto hoy en día, preciosos hermanos, se ponen excusas
aún de nuestros hermanos para seguir comiendo estos alimentos cárneos. No que el Señor Jesús le dio a sus discípulos peces. Oh, apreciados. Excusas como esas se suelen escuchar. Sigue diciendo, no debe probarse ninguna grasa o salsa de grasas, ni alimentos líquidos como sopa y caldo. Los pasteles son una abominación, y el bizcocho, y el cual alguna grasa o mantequilla ha sido usada. Y en cuanto a las condiciones, la pimienta, la mostaza, el aceite, el vinagre, etcétera, y los estimulantes tales como el té y el café, deben ser evitados por todos los medios posibles como enemigos mortales para la salud. Está escrito en Oberlin, página 218 y 19. Así que el Señor, apreciados hermanos, estaba preparando los corazones previo al clamor de medianoche, porque sabía que es necesario una obra de reforma pro salud en la vida. No solamente en líderes de Oberlin. Sigamos leyendo. Reformas en la dieta en otras escuelas. Nos sigue diciendo aquí la página 222 de este libro y 223. Oberlin no estaba sola en esa reforma. Se formó en la Universidad Williams una asociación en el 1831 que abarcaba la mayoría de los estudiantes, basada sobre los principios de la abstinencia del té y el café, y promovían el solo uso de alimentos más simples en cada aspecto. Se registró la misma reforma en la historia de la Universidad de Houston, el seminario de Lane. Fue el deseo de los estudiantes renunciar al té y al café y a todo lujo, y vivir de acuerdo a los principios de sencillez y economía cristiana. En Danville y en el estado de Kentucky y en Marville College y en el estado de Tennessee sucedió lo mismo, porque queríamos ver a nuestros ministros que se libren de la dispepsia y las enfermedades del hígado. El historiador de Oberlin escribió, el grupo que no usaba carne ni pescado, ni mantequilla ni leche, ni té ni café, era numeroso. Así que, apreciados hermanos, habían siervos de Dios, hombres de Dios dispuestos a seguir esas reformas. Si la reforma pro salud debe ser enseñada por los ministros y maestros adventistas del séptimo día y entendida y practicada por todos los que triunfan en el fuerte clamor, nos hemos forzado a concluir que el Señor estaba dándoles a las iglesias protestantes a través de sus escuelas esta luz de la reforma pro salud, porque era tan necesaria para ellas entenderla y practicarla antes del clamor de medianoche, como lo es para nosotros entenderla y practicarla antes del fuerte clamor del tercer ángel. También nos vemos obligados a concluir que su fracaso de no vivir la luz de la reforma pro salud los incapacitó para apreciar y aceptar otra luz. Y poco a poco esta luz de la reforma pro salud estaba dejando de brillar, y eso lo podemos notar en 1840 en adelante. Si consideramos sobre salud y la medicina en el siglo XIX, y así darnos cuenta cómo de forma providencial Dios instruyó para ese tiempo a su pueblo, hermanos, llevándole hacia mejores remedios y un remedio alimenticio saludable que lo aliviaría y librara de enfermedades y sufrimientos. Existe un abismo entre la medicina moderna y la del siglo pasado. Los más elementales conocimientos modernos en la medicina actual eran desconocidos a mediados del siglo pasado. Por eso en dicho siglo muchos sufrieron días de mucha aflicción, pues fueron azotados de muchas enfermedades. Y para aliviar a los enfermos, los médicos en ese tiempo usaban sustancias tales como la estricina, el mercurio, la ipecacuana, el mes vómica, la quinoa, el opio, el alcohol y el tabaco. Se les prohibía al paciente beber agua
o usarla externamente. Los médicos sangraban al paciente y a menudo abundan las evidencias de que prescribían libremente las más fuertes drogas y narcóticos. ¿Y cómo era el régimen alimenticio en el siglo XIX, hermanos? Era un régimen pesado, cargado de carnes, especialmente el cerdo, lleno de grasa y muy condimentado sobre las comidas, y se bebía también sidra o whisky, como té y el café sobre las comidas. Ahora, hermanos, si nos damos cuenta de las condiciones de salud del pueblo adventista de esos días, los adventistas de aquel tiempo no entendían los principios de salud. Antes de 1863, que fue el año en que fue presentada la visión a la señora, a la profeta Ellen White, de este importante asunto de la reforma pro salud. Se habían abstenido de algunas sustancias dañinas como el tabaco, el té, el café, pero el progreso, preciados, era muy lento. Para esa época, la mayoría de nuestros principales mensajeros o predicadores yacían enfermos. Las necrologías que aparecen en la Review and Herald durante el año 1862 informan de 63 fallecimientos. De estos, 18 correspondían a niños menores de 7 años, 9 a jóvenes hasta los 20 años, 14 a personas de 21 a 40 años de edad. Solo 22 pasaron de esa edad. Como podemos notar, apreciados, una gran mayoría de nuestros hermanos morían muy jóvenes. La misma Ellen White había sobrevivido a 3 ataques, y si no hubiese sido salvada providencialmente de una grave dolencia cardíaca y de un incipiente cáncer al ojo, habría concluido su vida y su obra a la edad de 27 años. Para este tiempo podemos notar que Dios obró en forma providencial en los primeros días de la iglesia, para poner a su pueblo en armonía con la ley física. El 6 de junio de 1863, Dios presentó a la señora White en visión el importante asunto de la reforma por salud. Notemos que eso ocurrió menos de 2 semanas después de la clausura de la primera sesión de la Asociación General celebrada en Battle Creek. La visión sobre la reforma pro salud fue dada providencialmente para que coincidiera con el tiempo de la organización de la iglesia. Me gustaría leer un párrafo de aquella visión que fue en Michigan, en Osceola, para los que aún no están relacionados, pero antes de darle esta visión, recordemos que ella en 1844 era muy frágil. Era una frágil muchacha de 17 años. Era tan débil que necesitaba que otras personas la llevaran de un lugar a otro. Los médicos informaron a sus padres que moriría en pocos meses. Ella podía hablar únicamente en susurros, pero cuando llegó el tiempo de revelar la fuerza para hablar e inclinarse hacia el futuro con nuevo valor, ella duró más que casi todos sus contemporáneos y los sobrepasó por mucho en términos de una vida productiva. No solamente enseñó principios innovadores y avanzados de salud, los vivió en la medida de sus aptitudes, por momentos bajo las condiciones más difíciles. Sus colegas pronto aprendieron las ventajas de seguir, y la mayoría experimentaron asombrosos cambios en su salud. Estos principios han pasado la prueba de más de un siglo, y la investigación contemporánea continúa validando sus enseñanzas del siglo XIX. Esta visión tuvo que ver con muchos asuntos de gran interés, incluyendo una definida instrucción para el cansado, el agotado marido de Elena, y un nuevo desafío para los adventistas de llegar a ser maestros en el área de la salud en sus hogares y comunidades. Pero para Elena y sus oyentes, esta visión abrió delante de ellos el gran tema de la reforma pro salud. Damos algunas líneas de esta importante visión en Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 318. Vi que ahora debemos tener especial cuidado de la salud que Dios nos ha dado, pues nuestra obra
está terminada todavía. El destino debe ser dado y debe tener influencia. Vi que debemos cultivar una disposición mental alegre, esperanzada y pacífica, pues nuestra salud depende de eso. Vi que todos tenían el deber de cuidar su salud, pero que nosotros debemos presentar una atención especial y tomarnos el tiempo necesario para dedicarlo a nuestra salud, a fin de que en cierto grado podamos recuperarnos en los daños que resulta de sobrecargar y abrumar la mente. La obra de Dios exige que nos despreocupemos del cuidado de nuestra salud, que no nos despreocupemos del cuidado de nuestra salud. Cuando más perfecta sea nuestra salud, más perfecto será nuestro trabajo. Vi que era un deber sagrado atender la salud y despertar a otros ante su deber en ese sentido, pero no cargar nosotros con la preocupación de su caso. Sin embargo, tenemos el deber de hablar, de oponernos a la intemperancia en todas sus fuerzas. Intemperancia en el trabajo, en el comer, en el beber, intemperancia en el consumo de drogas, y entonces señalarles la gran medicina de Dios, el agua pura y suave para la enfermedad, para la salud, para la limpieza y la higiene y para los lujos. Y nacida aquí mismo, en 1863, colocada en el mismo libro, vi que no debíamos guardar silencio sobre el asunto de la salud, sino que debíamos despertar las mentes a este tema. Hermanos, cuando Cristo observaba las multitudes que se agolpaban alrededor de él, tenía gran compasión de ellas, y a causa de las enfermedades, de las tristezas, el dolor y la degradación que le cubría, Jesús conocía todas las necesidades y desgracias del ser humano y sufría con ellos. Y hoy existe la misma necesidad. El mundo está lleno de enfermedad y sufrimiento. El mundo está lleno de personas que necesitan que se les atienda y ayude. Y el Señor vino a restaurar al ser humano, tanto física, mental y espiritualmente. En el libro de Mateo, el capítulo 4, notamos cómo el Señor Jesús apunta a estas tres áreas. Leamos Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4, el versículo 23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. Este es el alma, a las almas enseñaba. Y sigue diciendo, y predicando el evangelio del reino, levantando espiritualmente a las personas. Y sigue diciendo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto está apuntando al cuerpo. Este es el verdadero ministerio, hermanos. Hoy en día hay muchos ministerios, pero la pregunta es, ¿cuántos abarcan estas tres áreas? Tanto física, mental y espiritual. Estamos viendo los acontecimientos actuales y el cumplimiento de las profecías, pero estamos dejando de atender las necesidades de los dolientes y en vivir este mensaje que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. No me malentiendan, no quiero decir forma por salud en la vida. Es menester hacer esto sin dejar de hacer lo otro.
hermanos, por donde el ser humano fue vencido por el enemigo por medio del apetito. Cristo venció en aquel desierto donde fue tentado. Y así espera que sus hijos venzan y santifiquen todo el ser para presentarnos irreprensibles para el encuentro de nuestro Dios. Noten lo que dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Veamos el versículo 23. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu y alma, aquí Jesús enseñaba, y cuerpo, que apuntaba a sanar, que lo leímos en Mateo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La raza humana ha ido degenerando a medida que pasa el tiempo. Y la enfermedad ha ido tomando terreno hasta llevar al hombre a una condición de desesperación, hermanos. La enfermedad del cuerpo afecta a la mente, y en esta la mayor causa, es esta la mayor condición de miseria espiritual y moral en que se encuentra el hombre. Sigue violando continuamente la ley física. Y nos dice el Espíritu de Profecía en Consejos sobre Salud, página 19. A través de las sucesivas generaciones que siguieron a la caída del hombre, la tendencia ha sido continuamente hacia abajo. Las enfermedades se han transmitido de padre a hijo, una generación tras otra. Aún los niños sufren enfermedades causadas por el pecado de sus padres. Esta condición ha prevalecido durante tanto tiempo que ha llegado a aceptarse como suerte natural de la humanidad, hermano. Y sin embargo, estamos completamente seguros que Dios no creó a la raza humana para que llegara a este estado de degradación y sufrimiento. Ese estado es producido por nuestros malos hábitos. Es decir, por la violación de las leyes que Dios estableció para gobernar la existencia humana. Nos dice el Espíritu de Profecía, consejos para la iglesia, página 19. La transgresión sostenida de las leyes de la naturaleza es una transgresión continua de la ley de Dios. Si los seres humanos hubieran obedecido siempre la ley de los 10 mandamientos, practicando en sus vidas los principios de dichos preceptos, hoy no existiera la maldición de las enfermedades que anudan el mundo. Así que, hermanos, si el hombre hubiera ido con ese corazón dispuesto humildemente de querer obedecer la ley de Dios, no hubiera, dice el escrito, no existiera esta maldición, esta plaga de muchas enfermedades. Estimados, el enemigo de Dios y del hombre sabe perfectamente esto, y por eso su lucha constante y por muchos siglos ha sido en mantener los sentidos adormecidos y distorsionados en los deleites de este mundo, para que el ser humano no vea la luz de la santa ley de Dios, y mucho menos las leyes físicas que gobiernan nuestro organismo. Ahí leímos claramente
si los seres humanos hubieran obedecido siempre la ley de los 10 mandamientos. Por eso Satanás odia tanto esto, mis hermanos. En Reflejemos a Jesús, página 132, nos dice de la siguiente manera: la violación de la ley física es transgresión de la ley moral. Así que la violación de las leyes naturales que rigen en nuestro ser es directamente violación a la ley moral. Y sigue diciendo, porque Dios es tan ciertamente el autor de leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio. Oigan esto, hermanos, su ley está escrita con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. Y todo abuso que cometemos de cualquier parte de nuestro organismo es una violación de dicha ley. Por eso, mis hermanos, es necesario una obra de reforma pro salud en la vida. Continuamente el hombre está practicando hábitos equivocados y debido a eso las leyes físicas y morales se han descuidado en forma tal que las prendas espirituales y morales han descendido mucho en la raza humana. La complacencia de los apetitos y pasiones ejerce una influencia poderosa sobre el sistema nervioso del individuo y las tendencias carnales se fortalecen entre tanto que las fuerzas morales van perdiendo su vigor. Esta es la razón por la cual es imposible, apreciados hermanos, que una persona intemperante pueda mantenerse en la fe, ya que sus facultades superiores llegan a ser esclavas de sus pasiones. Así que, hermanos, todo lo tratado aquí con anterioridad nos lleva a la conclusión de que es necesario una obra de reforma pro salud en la vida de cada individuo. Es casi imposible describir la corrupción prevaleciente en nuestro mundo. Notamos que toda persona, todo ser humano desea ser fuerte y saludable y vivir durante muchos años. Pero el conseguir eso parece una tarea muy difícil, ya que la enfermedad nos acecha todo el tiempo. Por esto vemos dolor y agonía física por todas partes. Y aun cuando la ciencia médica hace cada día conquistas maravillosas, las enfermedades y el dolor se multiplican. Una de las luchas más fuertes que libramos es la que sostenemos por nuestra salud. Esto podemos palparlo no solamente en los centros de salud y hospitales, sino hasta en nuestros propios hogares. Cuando la enfermedad llega y la salud se pierde, cada persona está dispuesta al mayor sacrificio posible con tal de volver a tener el intenso gozo de una buena salud. Entonces, ¿en qué estriba el problema en nuestros casos? Anhelamos la salud, pero no podemos conservarla. La perdemos y nuestra existencia se transforma en todo un calvario de aflicciones. El profeta Oseas nos presenta este cuadro y la razón del por qué, allá en el libro de Oseas, el capítulo 4, verso 6, texto que conocemos. Y recuerden que en el libro de Mensajes Selectos tomó 3 páginas 386, dice que cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, este texto se utiliza en muchas ocasiones directamente al pueblo. Debemos recordar que tanto hermanos como muchas personas se están matando por falta de conocimiento. Mucha gente, si supiera de antemano el daño a sufrir como resultado de fumar,
de ingerir bebidas alcohólicas, usar té negro o chino, café y bebidas carbonatadas como a base de Coca-Cola, nunca adquirirían estos hábitos, y muchas personas están conscientes de esto, pero persisten en estos vicios. Y hermanos adventistas, del riesgo de estar consumiendo carne animal y estos embutidos provenientes de animales, cuando la inspiración dice que el peligro de contraer una enfermedad aumenta 10 veces más. Trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales, apreciados. Hermanos, es necesaria una obra de reforma pro salud en la vida de cada uno de nosotros, y nos corresponde como depositario de esta luz entenderla, practicarla y vivirla. Compartir con nuestros semejantes los principios del sano vivir. Oh, apreciados, es muy importante que tomemos en cuenta esta reforma en nuestras vidas. Quizás, como le mencioné desde el inicio, ha habido diferentes predicadores en esta cadena sobre este tema de la reforma pro salud. Pero como le mencioné, no solamente saber la teoría, hermanos, porque posiblemente muchos abracemos este mensaje, pero no es practicado ni vivido, y esa es una muestra de que aún no estamos acorde al tono de esta luz, y así le estamos impidiendo a Dios que nos santifique en el amor de la verdad. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo cuando en el libro de Hechos capítulo 5, el verso 32 nos dice que el Espíritu Santo les es dado a los que le obedecen? Es dado a los que le obedecen, hermanos. ¿Cómo vamos a orar? Señor, derrama esa lluvia sobre nuestros corazones si no estamos al tono con esta luz. Dios quiera, mis hermanos, que podamos vivir esta luz y poderle así llevar la luz, esta preciosa luz a muchas personas. Que están pereciendo de muchas enfermedades. Hermanos, es necesaria una obra de reforma pro salud en la vida. En esta parte final, para ya ir aterrizando, hermanos, entraremos a tratar algunas de las razones principales que nos llevan a hacer una reforma en nuestros hábitos de vida, con la intención precisa de conseguir una mejor salud que nos produzca el ánimo y las fuerzas necesarias para trabajar con Cristo por la salvación de nuestros semejantes. En primer lugar, hermanos, como sabemos, este es un asunto de obediencia en amor al Salvador. El ser vegetariano, el tener una dieta a base de productos de la tierra, orgánico, no nos salva. La salvación está ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero en Cristo, mis hermanos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No es por obras, pero es necesario una obra de reforma pro salud en nuestras vidas. Para tener una mente clara y el Espíritu Santo logre impactarnos e impresione e imprima sus verdades en nuestros corazones. Y ser de ese pueblo que sigue al Cordero por donde quiera que va. Quiere el Señor inquietarnos para ser de ese pueblo que se esforzará con todo el poder de lo alto para estar entre los 144,000
entre esos sellados que proponen no contaminarse con la comida moderna de Babilonia. Hermanos, al obedecer nosotros estos principios tendremos mejor salud. Debemos comprender las obligaciones que tenemos para con Dios de presentarle nuestros cuerpos limpios. Allá en el libro de Romanos, capítulo 12, acompáñenme en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Por tanto, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro servicio o vuestro culto, dicen otras versiones, vuestro culto racional. Y este texto, hagamos una conexión de este texto con el capítulo 6, verso 19, ahí mismo en Romanos 6:19. Hablo humanamente por causa de la debilidad de vuestra carne, que así como presentéis vuestros miembros como siervos a la inmundicia, como presentáis vuestros miembros como siervos a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. ¿Qué dice aquí el Espíritu Santo, hermanos? Que presentemos nuestros miembros como siervos a la justicia y a la santidad. Hermanos, Adán y Eva, antes de la caída, eran hechos a la imagen de Dios. ¿Y qué es ser hecho a la imagen de Dios? Exactamente lo que leímos en el libro a los Romanos. Pero ahora leámoslo en el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, verso 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos en el nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia y en santidad verdadera. Gloria al Señor, mis hermanos. En justicia y en santidad, hermanos. Así veían cara a cara al Señor. El salmista David comprendía esto, hermanos, allá en el Salmos 17, el libro de Salmos, el salmista. Vayamos allá rápidamente. Salmos, denme unos segundos. 17, el versículo 14. Dice lo siguiente: de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres del mundo que tienen su porción en esta vida, y cuyo vientre llena de su tesoro, sacian a sus hijos, y dejen el resto a sus pequeños. Y el verso 15 dice: en cuanto a mí, yo en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Alabado sea el nombre del Señor, hermanos. Pero existen reglas establecidas por nuestro Dios que si se observan,
nos librara de enfermedad y muerte. Debemos entender que Dios es tanto el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Nos dice el Espíritu de Profecía en Consejos sobre el Régimen Alimenticio lo siguiente. La página 17. El Creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable. Si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con Él, toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen y su carácter y su importancia como la palabra de Dios. Así que no solamente es decir, guardemos los 10 mandamientos, no solamente es recitar Apocalipsis 12 y 17 o Eclesiastés 12:3, hermanos. Toda acción descuidada, todo abuso cometido en el maravilloso mecanismo del Señor es una violación de la ley de Dios. Solamente un pecado violar las leyes de nuestro ser, la ley física, la que tiene que ver con nuestro estado de salud, como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán inclinación a violar la ley de Dios pronunciada en el Sinaí. Claramente, hermanos, hemos reiterado la relación que hay entre las leyes físicas y la ley moral de Dios. Consideremos además que como hijos de Dios, nosotros no podemos glorificarlo a Él con cuerpos y mentes enfermos. Es por eso que creemos que nuestro principal deber es dar a las leyes físicas un estudio cuidadoso y poder así practicar sus principios en nuestra vida. El Espíritu de Profecía nos dice en Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 19 y 20, que la ignorancia en estas cosas está penalizada, ya que estamos transgrediendo leyes que son divinas y las cuales Dios mismo las ha implantado en nuestro ser. El ser humano es responsable por todo rayo de luz recibido con respecto a su bienestar físico. Página 21 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio. Dios nos ha tolerado durante el tiempo de nuestra ignorancia. Pero tan pronto como la luz brilla sobre nosotros, Él nos exige que cambiemos nuestros hábitos destructores de la salud y que nos coloquemos en la debida relación con las leyes físicas. Ay, hermanos, noten lo que dice este texto bíblico que toma mucho más fuerza al leer la cita anterior, esta que acabamos de leer. Y además una conexión, mis hermanos. Hechos, el capítulo 17. Hechos 17. Versículo 30. Hechos 17, 30. Dice de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, de esta ignorancia, ahora demanda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Oh, apreciados, por eso es necesario una obra de reforma pro salud en la vida. Porque cuando dejamos de obedecer los principios de la ley física y nos enfermamos,
le presentamos a Dios una ofrenda despreciable, una ofrenda que Él no puede aceptar. Imponemos también a nuestros relacionados y familiares una carga pesada, y si morimos, les acarreamos dolor y sufrimiento. Por todo eso debemos comprender que le quitamos a la familia el bienestar que pudiésemos darle, y el Señor el servicio que podríamos presentarle para el progreso de su obra. Nuestro Dios es todo amor, bondad y misericordia, y nos dice, nuevamente el Espíritu de Profecía, en la página 24 del mismo libro, Consejos sobre el régimen alimenticio. Y cuando la luz llega a los que han perjudicado su salud por complacencias pecaminosas, y ellos se convencen de pecado y se arrepienten y buscan el perdón, Él acepta la pobre ofrenda que le presentan y les recibe. Qué hermosa esta declaración, apreciados. Amados, a mí personalmente una de las razones que posteriormente al abandonar el consumo de carne, de todo tipo de animal y sus derivados, me reforzó en esta convicción de la necesidad de una obra de reforma por salud, ha sido el peligro de los alimentos transgénicos y sus riesgos a la salud humana, que son aquellos a los cuales se le han introducido genes extraños de otras especies creando seres que nunca antes han ocurrido en la naturaleza. Su creación involucra técnicas de biotecnología muy avanzadas. Así ya tenemos frutillas con genes de escorpión para producir tóxicos contra las plagas, vacas con genes humanos para producir leche parecida a la humana, pollos con genes humanos que producen fármacos como la insulina en sus huevos, salmones con genes de otros peces para crecer más y más rápidos, pinos y otros árboles transgénicos para resistir pestes o crecer más rápidos, semillas en el gen Terminator que le hace estériles. Hermanos, Satanás desde la caída ha querido no solamente destruir la imagen de Dios en el hombre, también tenemos registrado sus artificios destructores en la obra creadas del Creador, del Señor, mis hermanos. Leamos en esta cita de 1899, el Espíritu de Profecía nos dice lo siguiente: ninguna planta nociva fue colocada en el gran huerto del Señor. Pero después de que pecaron Adán y Eva, brotaron hierbas venenosas. En la parábola del sembrador se le hizo una pregunta al amo: ¿cómo sembraste buena semilla en tu campo? ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? El amo contestó: un enemigo ha hecho esto. Todas las cizañas son sembradas por el maligno. Cada hierba nociva es siembra de él. Y con sus métodos ingeniosos de amalgamación ha corrompido la tierra con cizaña. Las modificaciones más comunes, apreciados hermanos, hoy en día se ven que se incorporan con genes de una bacteria que hace a las plantas resistentes a herbicidas. De esta manera, solo las malezas y no el cultivo mueren al ser rociados con herbicidas. La resistencia a herbicidas cubre el 75% de los cultivos transgénicos mundiales. Los países con mayor producción de transgénicos en el mundo son, por mencionar solamente algunos, Estados Unidos con 66%, Argentina con 23%, Canadá con 6% y China con un 4%. Y quizás este porcentaje sea mucho mayor, hermanos. Los órganos transgénicos fueron creados por razones puramente comerciales. Las empresas de pesticidas, al verse en la necesidad de aumentar sus ventas,
comenzaron a transformarse en compañías de semillas y biotecnología y a crear plantas transgénicas resistentes a sus propios herbicidas. De esa forma, se crea un paquete tecnológico en que las empresas venden las semillas transgénicas a mayores precios, pues son potentadas con el herbicida que ellas producen, y los contratos prohíben a los agricultores sembrar y por lo tanto deben comprar semillas año tras año. Los agricultores que violan estos acuerdos comerciales pueden ser enjuiciados por las empresas. Las compañías quedan además como dueñas de especies enteras, como la soya transgénica, creándose un problema de seguridad alimentaria. Por lo tanto, podemos decir que los alimentos transgénicos, preciosos hermanos, no fueron diseñados para el consumo humano, siendo una opción alimentaria impuesta por intereses comerciales. Las empresas han inundado el mercado con alimentos que no ofrecen ningún beneficio a los consumidores. Además, hermanos, este pasado 6 de junio de este presente año se celebró la reunión mundial de la JCC, o Consejo Internacional de Cereales, que creen que, ¿quién cree, mis hermanos, que aparece en este listado como invitado? Nada menos que la famosa organización Monsanto de cereales transgénicos. Esto lo puede ver en la página oficial del Vaticano, hermanos. El Vaticano, la Santa Sede, es miembro precisamente de ese congreso. Les hablo del Congreso Internacional de Cereales, que administra la producción y distribución de granos a nivel mundial. Por lo tanto, está en conocimiento pleno de las prácticas cuestionables de Monsanto. Pero no solo eso, el Vaticano también funge como observador para la FAO, o Organización de la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, y es observador también del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura. Así que, hermanos, podemos darnos cuenta que el Vaticano está totalmente al tanto de las operaciones efectuadas por esta empresa Monsanto, y ambos son parte de la misma agenda mundial del control de granos transgénicos. Por eso, hermanos, es necesaria una obra de reforma pro salud en la vida para evitar ingerir todo este tipo de alimentos modificados, todo este tipo de venenos transgénicos, causantes de enfermedades, y escapemos a muchos de estos peligros que nos acechan. Leamos algunos párrafos del Espíritu de Profecía y veamos cómo la señora White enfoca este tema en su libro Consejos sobre régimen alimenticio, en la página 24. Noten lo que sigue diciendo. El Señor ha permitido que su luz brillara sobre nosotros en estos últimos días, para que las tinieblas que se han juntado en las generaciones pasadas debido a una complacencia pecaminosa pudieran ser en cierto grado despejadas, y para que el tren de los males, enfermedades que han resultado debido a la intemperancia en el comer y en el beber pudiera ser disminuido. Dios ha permitido la luz de la reforma pro salud que brillara sobre nosotros en nuestros días finales, para que andando en la luz escapemos a muchos de estos peligros a los que estamos expuestos. Otra y última razón de mucha importancia en nuestra vida de servicio cristiano, que nos lleva a hacer una reforma pro salud en nuestra vida, es la que nos lleva a comprender la relación estrecha que existe entre la práctica de dichos principios y las respuestas a nuestras oraciones por el enfermo. Una de las muestras fehacientes de nuestro amor por el prójimo es la que nos impulsa a orar frente al lecho de nuestros amigos, hermanos y familiares enfermos, compartiendo así con ellos su dolor y sufrimiento. Veamos otros párrafos inspirados del Espíritu de Profecía. En Testimonios, toma 9,
meta en Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 27. Dice así: el Señor me ha mostrado que cuando el Israel de hoy se humille delante de Él y quite toda inmundicia del templo de su alma, Dios escuchará sus oraciones en favor de los enfermos y dará eficacia a los remedios empleados contra la enfermedad. Así que, hermanos, cuando el Israel de hoy, apreciados, el pueblo moderno, se humille, esa es la primera obra en nuestros corazones, reconocer que sin el Señor no somos nada. No atribuirnos ningún mérito. Está registrado, apreciados, un caso muy interesante en la Biblia de estudio con el comentario del Espíritu y Profecía, en el libro de Santiago, en relación al capítulo 5, verso 14, de una mujer en los días de Ellen White, que los médicos la habían desahuciado, que moriría de tuberculosis, y llamaron a un pastor. No se registra el nombre de este pastor, pero ella creía que era un hombre de Dios, y oraron por ella, y la mujer se curó. Pero la pluma inspirada dice que este pastor era una persona vil, su vida era corrupta, pero aquella mujer que fue curada, dice la inspiración, era una verdadera discípula de Cristo. Y dice ella que vio las oraciones, el Espíritu de Profecía, la sierva de Dios dice que ella vio las oraciones de ambos, y que una era brumosa y oscura, y cayó hacia abajo, y la otra, que era la de esta mujer, o sea, la que cayó, ella que era la de este pastor, que esta mujer que parecía ante el Señor. Dios no salvará milagrosamente de las consecuencias de sus faltas aquellos que están resueltos a su apetito pervertido. Continúa diciendo, Dios no salvará milagrosamente a toda costa su apetito pervertido. Las consecuencias de sus faltas aquellos que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Vi la razón por la cual Dios no escuchó más plenamente las oraciones de sus siervos a favor de los enfermos que hay en nosotros, y es que Él no podía ser glorificado al hacer tal cosa mientras estuviéramos violando las leyes de la salud. Oh, mis hermanos, es necesario una obra pro salud en nuestra vida. Espero en el Señor que este tema haya sido de bendición para cada uno de nosotros, como lo hace para mí. Y consideremos que el Dios del cielo quiere de nuestro bienestar, tanto físico, mental y espiritual. Quiere que nosotros seamos un pueblo sano, mis hermanos. Un pueblo que demos testimonio, que no solamente sean palabras, sino hechos en nuestras vidas. El Señor va darnos esa fortaleza de seguir al Cordero donde quiera que va. Oh, apreciados, que se pueda hacer cada día nuestra oración. Me gustaría, para que el Señor pueda sellar la decisión que usted tome estos momentos al tener en cuenta esta presentación. Que el Señor siga bendiciendo a cada uno de nosotros en este precioso santo sábado, mis hermanos. Oremos. Querido Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esa luz. Tú eres tan maravilloso, Señor, pero anhelamos vivirla. No queremos ser plenamente, solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra.
Queremos ser obedientes a estos principios. Obedecer, Padre mío, estas leyes naturales con tu poder, Señor. Gracias, Señor, por tanta misericordia. No solamente queremos estar despiertos en cuanto a todos estos eventos y acontecimientos que estamos viendo alrededor del mundo. También queremos tener una mente sana, una mente totalmente purificada para discernir, Señor, los tiempos. Bendiga a cada uno de los hermanos, Señor, y que su Santo Espíritu siga colmando y llenando de presencia de sus corazones. Te lo queremos agradecer, no porque nosotros haya méritos, no por el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén. Amén. Emilio, te agradecemos mucho por este tema tan lindo y tan poderoso que nos diste esta noche. Esas nuevas cosas que compartiste con nosotros, ¿no? De lo de Monsanto y todas esas cositas que son parte de la vida diaria. Y que pues... Sí, ha sido solamente unos detalles porque hay tantas cosas, ¿no? Ahora mismo yo sé que han hablado también en la cadena de Monsanto y todo esto, la modificación de alimentos, ahí también estoy investigando todo tipo de cosas, ¿no? Para así concretar un tema complementario, ¿no? Para poder compartir con los hermanos. Amén. Gracias por este tema precioso, Emilio. Y entonces pues estamos nuevamente el próximo sábado a ver si nos puedes ayudar nuevamente, Emilio, y que el Señor te siga usando como lo estás haciendo hasta ahora. Amén. Amén.